Bueno, justamente el editorial de hoy, más al final, va a hacer referencia justamente a la explotación de los trabajadores. Verdadera fuente del valor de todas las cosas que existen en la sociedad actual. El editorial es largo, son como 2 editoriales, pero bueno, vamos a ver cómo les cae este editorial tan largo, pero tiene mucha información, y más que información, esto más que un editorial yo lo siento como una charla sobre muchas cosas que es bueno conocer. Y lo hemos titulado ¿Quiénes, cómo y por qué pagan la fiesta de Milei y de las criptomonedas? Las criptomonedas son la máxima expresión de la especulación. Entonces vamos a ver del capitalismo industrial a la crisis del 2008. En el periodo llamado del capitalismo industrial, el capital se transformaba en mercancía para transformarse en más capital. La conocida fórmula de Marx, CMC'. Y de ahí salía la ganancia, obviamente del capitalista, vía la plusvalía que ya explicaremos. Con la expansión del mundo financiero se busca ganancia sin que esa plata pase por el proceso productivo. El mundo financiero ha ido evolucionando desde la prehistoria, pero en los últimos 50 años se aceleró dentro de lo que conocemos como la globalización. Antes de eso, arrancó con cosas como las acciones de las empresas, que todavía representan algo. Vos comprás acciones de una empresa y representa un pedacito de la empresa. A esta le puede ir bien o le puede ir mal. Que la acción de la empresa suba en la bolsa o que no suba en la bolsa. O los títulos de deuda de los países, como los bonos del Tesoro norteamericano o de cualquier país del mundo. Entonces, vos ganás plata con cosas que tenían plazos de 3 años, 5 años, 10 años, es decir, mediano y largo plazo. Eran activos financieros, pero de baja volatilidad. Por ejemplo, los bancos ganaban plata prestando sus depósitos por medio de un crédito hipotecario a una familia. Y la cosa terminaba ahí. El negocio del banco era ganar plata con los intereses que le iba cobrando a esa familia. Después, con toda la desregulación de los años 80, apareció la figura de los derivados financieros. ¿Cómo se formaban estos derivados? Un banco agarraba una hipoteca, la juntaba con acciones de 1, 2 o 3 empresas, la juntaba con títulos de deuda, la juntaba con la cotización del dólar y el banco emitía un activo derivado que estaba compuesto por todas estas partecitas que mencionamos. El que lo tenía iba a ganar plata de acuerdo al rendimiento promedio ponderado de todos esos activos mencionados. El banco, al venderlo, se hacía otra vez de plata, lo que los economistas llaman liquidez, con lo que volvía a dar un crédito hipotecario que a su vez lo volvía a juntar con títulos de la deuda, con otras acciones, y lo volvía a meter en el sistema financiero, y el sistema financiero volvía a dar un rendimiento en dólares. Entonces era la multiplicación de la plata al infinito. Pero esos derivados tenían mucha volatilidad y además eran activos cada vez más riesgosos. Esto es lo que pasó cuando caen las empresas .com en el 2001
en los mercados financieros de Estados Unidos. Explota la burbuja especulativa de todos los que habían puesto plata en las acciones de la .com. Y el capitalismo, para salvar la recesión, flexibiliza todas las normas de créditos hipotecarios. Entonces le dan crédito hipotecario a todo el mundo, a cualquiera. Y ahí aparecen las hipotecas subprime o basura. Yo traté de acá de hacer una traducción. Subprime son hipotecas por debajo de lo bueno, vendría a ser traducido al castellano, o hipotecas de baja categoría. Los bancos, para sacarse el riesgo, las meten en estos derivados y venden un activo financiero. Vos le das al banco $100 y te quedás con un activo financiero de baja calidad metido adentro de ese paquete. Pero el banco se hizo de los $100 tuyos que van a prestar, y así al infinito hasta que explote la burbuja. Luego aparecen las criptomonedas como máxima expresión de lo especulativo y de lo volátil. Hay que prestar atención a esto que viene ahora, porque vuelve a pasar otra vez en la actualidad. Hace 300 años y para atrás, en el capitalismo, y antes del capitalismo, cualquier banco emitía moneda. Cuando se producen los procesos de unificación nacional, el capitalismo se ordenó y prohibió que cualquiera emitiera moneda, y quedó como atribución de un Estado que creó un organismo facultado para ello llamado Banco Central, que puede adquirir distintos nombres: Reserva Federal en los Estados Unidos, Banco Nacional en Cuba, etc. Esa moneda representaba el poder económico o el poder político o militar de ese país. Están los países con monedas poderosas, o sea, divisas aceptadas por otros países. Eran los más avanzados tecnológicamente y los más productivos. Luego están los países con monedas que valen un poco menos, y finalmente los países que están continuamente en crisis. Ejemplo, a ver si estamos prestando atención, ejemplo, la Argentina, con monedas que valen cada vez menos. Cuando iba escribiendo me llamó la atención lo que escribí ahora a continuación. No lo tomen como una simple enumeración de hechos. Una conclusión que fue saliendo al calor de este trabajo. Con el neoliberalismo, la hegemonía del capital financiero internacional y su ideología individualista llevada al extremo, cambio tecnológico mediante, se generaron condiciones para que vuelvan a aparecer actores privados que emiten monedas, como en el capitalismo antes de la formación de los estados nacionales, Que esto ocurra en total sintonía con la prédica de Milei no es un hecho casual, sino un objetivo del capital financiero que quiere diluir los estados, pero acepta gustoso la existencia del Estado de Estados Unidos porque lo potencia al capital financiero, lo defiende militarmente, lo sostiene políticamente y lo justifica ideológicamente. Entonces, capital financiero internacional y Estado de los Estados Unidos, imperialismo norteamericano, son patas de la dominación imperialista en la actualidad. Las cripto son monedas emitidas por algún privado que emite una cantidad limitada y fija de esa moneda, que es virtual, que solo vale si se hace conocida y genera expectativa, porque si la emite y nadie
La compra vale cero. El que la compra no está esperando los rendimientos como si fuera una acción. Solo está esperando que otros compren y que ese título valga más. Entonces ahí gana. Solo depende que tenga demanda. Su uso es muy limitado. En un principio ni el Bitcoin, la moneda más virtual más establecida, más popular, más desarrollada, ni el Bitcoin era de uso transaccional. Tenía valor por el solo hecho de que alguien la demandaba, pero no cumplía ninguna de las otras funciones de una moneda, que tiene 3, pero no vamos a entrar porque lo vamos a hacer más largo todavía esto. Ahora hay algunas monedas que se utilizan para hacer transacciones. Nos podemos preguntar, ¿cuál es la moneda más aceptada internacionalmente para hacer transacciones? Obviamente el dólar. ¿Y de las monedas virtuales cuál? Y ahora un poquito el Bitcoin, pero monedas virtuales hay un montón y a la mayoría nadie las conoce y muchas cotizan cero. Dependen que tengan demanda, entonces es una cuestión meramente especulativa. Si se compra tal moneda virtual, aumentará su precio y quien la tenga antes que suba el precio ganará plata. Podríamos decir que solo queda atada al juego de la oferta y la demanda. De una cripto se hace una oferta limitada o previamente delimitada y una demanda eventual desconocida, que depende si es confiable quien le haga propaganda, pero no representa a un país como el caso del dólar, no son como una acción que representan a una empresa, no representan un título denominado en soja, porque si el precio de la soja sube, ganarás plata, y si baja, perderás, porque la soja es un bien que se produce y puede llegar a subir o llegar a bajar. Las monedas virtuales valen si hay gente que viene y la compra. Lo único bueno de la estafa de Milei es que nos permite entender cómo funcionan. No han sido reguladas, aparte de todo lo dicho ya de las criptomonedas, no han sido reguladas. Hay países que quieren regular su funcionamiento. El Fondo Monetario Internacional, que medio está en contra, la mira con sospecha, los países más o menos también, porque hay alguien que está emitiendo moneda y eso compite con la emisión y el señoreaje que te cobra el emisor, que es el Estado, cualquiera sea. Nos referiremos ahora brevemente a la estafa, pero el objetivo es este otro, explicar lo que estamos diciendo y después quién se beneficia y de dónde salen el beneficio. Entonces acá se emitió una moneda que valía cero. Uno de los criterios para tener una idea cuáles son las monedas más o menos confiables, porque te las venden como que son confiables porque son privadas. Te la venden como que son confiables porque son privadas. Y es una falacia total. El ejemplo más cercano que tenemos todos los argentinos, el de las AFJP. ¿A dónde están los que metieron su aporte en la FJP? Desapareció, se fumó, le dieron chauchas y palitos. ¿Qué quedó? Hubo que volver a la jubilación de reparto del Estado. Ahí se demuestra la confiabilidad de los privados. Los privados vienen para ganar y ya al último vamos a explicar cómo es esa ganancia. Pero decíamos, son confiables, dicen la ideología capitalista, que son confiables porque son privadas, pero no hay ninguna garantía que sean confiables. Analicemos las criptomonedas que se quiere comprar.
Si querés comprar una moneda, tenés que analizar si la oferta de quien emite esta moneda está dividida en muchos actores. Y además, todos están comprometidos a no venderlas durante los primeros 5 años. Esto es una moneda medianamente confiable. Entonces uno puede pensar que no es una moneda para buscar ganancia instantánea, previendo que no ocurra que suban y cuando que suban el precio que es de la moneda y que cuando suben estos tenedores iniciales salgan a vender y se hagan con la plata para que vuelva a valer cero la moneda y que todos los que compraron pierden, que fue exactamente lo que pasó en este caso. En este caso, la pesos libra apareció, se hizo la página un día, se sacó la moneda al mercado al otro día, a los 3 minutos Milei sacó un tuit diciendo que era una apuesta productiva porque lo recaudado iba a la producción para financiar a las pymes, y así la promocionó. En el mercado solo estaban el 20% de todas las monedas emitidas. El 80% las tenían una sola persona. Entonces, cuando la moneda llegó a $5,20, esa persona, a través de su cuenta u otras cuentas derivadas, la salió a vender todas y se hizo de más de $100 millones, que son los que habían comprado después del tuit de Milei. O sea que el valor estaba dado porque la moneda encontraría compradores, porque está respaldada por declaraciones de un influencer. Bajó de categoría el muchacho, mejor dicho, el corrupto, bajó de presidente a influencer. Es más, en este caso han tratado de buscar y pagarle a tipos para que salgan a hablar bien de la moneda, de esta pesos libra. La criptomoneda, reiteramos, es la máxima expresión de la especulación y es volátil, un símbolo de un mundo apoyado en las nuevas tecnologías, y la plata y los dineros líquidos vuelan de acá para allá sin ningún control, sin ningún encaje en el mundo real. Son la máxima expresión de la volatilidad del capitalismo financiero actual. 2 preguntas que le realicé al amigo economista que me ayudó con esto de las cripto. Una es que, la pregunta, estas monedas virtuales, ¿es sacarse la plata entre ellos? Porque no pueden ganar todos. Vamos a ver la respuesta. Y la segunda es, ¿cuál es el motivo por el cual el valor de la libra de Milei bajó a 0? Porque escuché que las habían retirado del mercado los titulares. Y me dice el economista, entiendo que no la retiraron del mercado. De hecho, Milei volvió a tuitear en favor de la criptomoneda y la moneda volvió a subir de 0,02, había llegado a 5,20, ¿no es cierto? Había bajado a 0,02. Retuiteó Milei y subió a 0,04. O sea, un 100%, no es poco el 100% de aumento. Quiere decir que el tipo que compró $1.000 a 0,02, después tenía $2.000. O sea, la cripto siguió cotizando. No veo por dónde la retiraron del mercado. Baja a 0 porque hicieron una oferta masiva, posible porque la tenían unos pocos. 4 eran. Y esos 4, las cuentas de esos 4, 3 tienen el nombre de Milei o vinculado a Milei. O sea que está hasta las manos el corrupto. Unos pocos. Por eso, los tipos que están en estos negocios te dicen, fíjate bien si los que tienen la emisión original están distribuidos en muchas manos
y además si está regulado de que no lo pueden vender todo junto. Porque si está en pocas manos y pueden vender todo junto, si lo hacen, la moneda cae a cero. ¿Qué es lo que pasó acá? Estuvo planificado eso, en contra incluso de la operatoria de las criptomonedas medianamente serias. Es un plan para robar, fue esto, un plan para robar comandado por Javier Milei, el presidente de la Argentina. La verdad que nunca dije esto, me da vergüenza tener un presidente como este. La demanda que hubo fue sobre el 20% de las monedas y eso las llevó a 5.20, pero de golpe se ofrece el 80% de las monedas, esa demanda de 20 es mucho más chica que la oferta de 80, entonces el precio cae. Efectivamente, en este caso alguien ganó y alguien perdió, ahí me contesta, en este caso alguien perdió y alguien ganó. En el mundo financiero la cosa un poco es así, porque no se está creando un valor real, sino que se está creando valor ficticio. Pueden ganar todos porque si se crea valor ficticio parece que todos ganan, pero si todos quisieran realizarlo al mismo tiempo, o sea, vender ese valor ficticio, no podrían realizarlo, porque a medida que uno empieza a vender, el precio empieza a bajar y los otros van a vender a menos. Si no están vendiendo, el Bitcoin, esto es real, vale $100.000. Pero si empiezan a vender y vos tenés 3 Bitcoin, creés tener $300.000. Pero si empiezan a vender, el precio empieza a caer. Vos dejás de tener $300.000 y si vos te sumás a los que venden, vas a vender a menos de los $300.000. Entonces no tenías 300.000. Si solo vos vendías, si tenías $300.000, vas a recaudar esa cantidad. Entonces hay creación ficticia de riqueza, entonces todos pueden ganar en esos casos. Pero supongamos que entra mucha gente e invierte muchos dólares en estas criptomonedas. Están dejando de invertir en otra cosa. Entonces se supone que esas otras cosas pueden bajar. Si se emite nuevo dinero, en realidad lo que está perdiendo valor, cuando todas estas cosas suben, las acciones, los bonos, las criptomonedas, lo que está perdiendo valor en realidad es el dólar. Y los que pierden son los que tienen dólares acobachados en cajas de seguridad. Esos son los que pierden porque suben los precios de todo. Si todos los activos financieros suben, eso da una sensación de riqueza y hace que la gente gaste más. Entonces sube el precio de los autos, los televisores, etc. El que se queda con los dólares en la caja de seguridad puede comprar menos autos, menos televisores, menos Bitcoin, es decir, menos bienes. Es como lo que ha pasado en la Argentina este año. El que se quedó con los dólares guardados en el cajón perdió porque todo lo demás subió menos el dólar. Es más, subió el peso contra el dólar. El año pasado en la Argentina subió el peso, las bananas, la bicicleta, las criptomonedas, las acciones, menos el dólar, que se convirtió en la cosa más barata de la economía argentina. Perdieron el dólar y los salarios. No es que perdió solo el dólar, perdió el dólar y perdieron los salarios. ¿Por qué? Porque todo lo demás subió más. Evidentemente la plusvalía aumentó, porque si los salarios es lo que más bajó, la plusvalía aumentó. No hay otra alternativa. Si se produce más o menos lo mismo, aclaramos. Ahora vamos a ir a la tanda comercial, pero vamos a seguir con la
otra parte, con la segunda parte del editorial, que comienza con la producción del valor por el trabajador y su apropiación por el capitalista. Y seguimos con el editorial, que como ven, no los engañé, es más largo que lo habitual. Vamos a la segunda parte, muy importante, más importante que la anterior. Y dice así: la producción del valor por el trabajador y su apropiación por el capitalista. Entonces, si en los procesos financieros se produce valores ficticios, y esos valores ficticios tienden a hacer subir la plusvalía por medio de la baja real de los salarios frente a los demás bienes de la economía, el perjudicado es el trabajador. La pregunta obligada es: ¿dónde se crean los valores para que pase esto que hemos afirmado? ¿Dónde se crean los valores? La respuesta la encontró Carlos Marx y la llamó plusvalía. La plusvalía, una explicación simplificada. Los economistas liberales, Adam Smith, que publicó su libro más famoso, La riqueza de las naciones, en 1776, y David Ricardo, también inglés, que publicó su obra más influyente, Principios de Economía Política y Tributación, en 1817, bueno, el primero introdujo y el segundo perfeccionó la ley del valor trabajo, o sea que el valor surge del trabajo. Esto no viene de Marx, esto viene de los dos economistas fundadores de la economía política clásica, Adam Smith y David Ricardo, libros de 1776 y 1817. Es decir, que el valor está originado por el tiempo de trabajo que se invierte en producir una mercancía. Pero esta ley, después de Ricardo, seguía teniendo algunas inconsistencias que vino a resolver Carlos Marx, cuya obra más influyente, El Capital, fue escrita o publicada en 1867, que incluye su teoría de la plusvalía. Veamos un ejemplo. Supongamos que un capitalista invierte parte de su capital en construir el edificio de una fábrica. Con otra parte compra las maquinarias necesarias y finalmente otra parte de su capital lo invierte en materias primas. Todas estas partes del capital se llaman capital fijo o muerto. Puede pasar un día, una semana o un año en los que el capitalista seguirá teniendo el mismo capital. Por supuesto, suponiendo que no se haya devaluado o desvalorizado. Entonces, el capitalista se aviva y destina una parte de su capital a contratar obreros para que trabajen por un salario. Esta parte del capital se llama capital variable o capital vivo. Los obreros trabajan y producen mercancías que el capitalista vende en el mercado, obteniendo un valor mayor al invertido. A ese nuevo valor lo usa el capitalista en parte para pagar los salarios de los obreros y el resto es la ganancia del capitalista. Ya vimos que el capital muerto no genera nuevo valor. Por lo tanto, ese nuevo valor provino del trabajo de los obreros, o sea, del capital variable, que es con lo que se pagó el trabajo de los obreros, que por ese trabajo percibieron un salario. La ganancia del capitalista provino del resto del valor creado por los obreros, pero no pagados por el capitalista. Al valor no pagado por el capitalista, al obrero, Marx lo llamó plusvalor. Repetimos. La ganancia del capitalista provino del resto del valor creado por los obreros,
pero no pagados por el capitalista. Al valor no pagado por el capitalista al obrero, Marx lo llamó plusvalor. El trabajo es la fuente del valor de todas las cosas. La riqueza es algo más amplio que proviene de dos lugares: del trabajo del obrero y de lo que podemos tomar de la naturaleza: los alimentos, las materias primas, la energía, las bellezas naturales, etc. Riqueza que adquirirá valor por medio del trabajo del obrero. A mediados del siglo XIX, el capitalista le pagaba a cada obrero la mitad del valor producido y la otra mitad se lo embolsaba como ganancia. Si tenía 1000 obreros, el capitalista, sin trabajar, ganaba 1000 veces más que cada obrero. En la actualidad, en la industria moderna, el capitalista le paga al obrero en forma de salario poco más del 10%, o solo el 10% del valor que éste ha creado con su trabajo, solo el 10% de lo que creó el obrero. La escuela marginalista o neoliberal inventó otra teoría del valor, pero que no se basa en una cuestión objetiva como el tiempo de trabajo, sino que remite a la subjetividad del comprador: me gusta, no me gusta. El tiempo de trabajo incorporado a una mercancía se puede medir, es un dato objetivo. La intencionalidad del comprador, me gusta, no me gusta, es una cuestión subjetiva como la bondad, la maldad, la vergüenza, la dulzura, de las que no hay forma de medirlas objetivamente. Coincidencia y diferencia entre riqueza y valor. Un simple ejemplo: el agua cristalina de un manantial es una fuente de enorme riqueza. Muchos, si no todos, hemos bebido agua pura de un manantial o de un río. Pero no tuvimos que pagar nada. Es riqueza que no tiene precio. Riqueza que no tiene precio. En cambio, el agua de la canilla tiene un valor y por lo tanto precio, dado por el trabajo realizado por los obreros para que el agua llegue a las viviendas o embotellada se vende en el mercado. La bronca de Milei contra el salvador del capitalismo, Keynes. Vieron que Milei le tiene tanta bronca a Keynes como a los marxistas. ¿Por qué? Poco después que Marx dedujera la teoría de la plusvalía, redondeando la ley del valor trabajo, los economistas que defendían al capitalismo reaccionaron con una escuela que se llamó marginalista, que hoy popularmente llamamos neoliberales, que dominaron la economía capitalista luego de la Gran Depresión de la década de 1870, en la que la economía experimentó un rápido crecimiento, pero que llevó a dos procesos de destrucción de millones de vidas humanas y de bienes materiales: la Primera Guerra Mundial y el crack iniciado el jueves 24 de octubre, remachado el martes 29 también de octubre de 1929, originado por el largo periodo de especulación, que es lo que está pasando ahora de nuevo, que le precedió desde 1880 hasta el Jueves Negro de la Bolsa de Nueva York, cuando se produjo el crack que inició la mayor crisis económica mundial. La respuesta capitalista la dieron el economista jefe del Reino Unido, Keynes, en la teoría, y el presidente norteamericano Roosevelt en la práctica, dando lugar a lo que se llamó el estado de bienestar o los años dorados del capitalismo mundial entre 1940 y 1970. El odio de Milei a Keynes es porque éste barrió la concepción marginalista, incluida la más marginal de todas,
de todas las ramas del marginalismo, llamada escuela austríaca, en la que se basa el corrupto estafador. Y observen, anecdótico pero importante, que Milei no se mete con Roosevelt. ¿Por qué? Porque Keynes es del imperio en decadencia y Roosevelt el presidente más glamoroso de los Estados Unidos de América. Ya le dijeron, Trump le dijo, con Roosevelt no te metas, y el obediente Milei no se mete. La explotación capitalista es la primera y principal fuente de su corrupción. Repito el título. La explotación capitalista es la primera y principal fuente de la corrupción del capitalismo. El capitalismo desde su nacimiento se basó en una forma de cuasi robo legal llamada ganancia del capitalista, es decir, el valor del trabajo no pagado al obrero, el plusvalor. Todas las formas financieras que hemos visto van tomando mayor distancia del trabajo y este aparece mediatizado por esos procesos. Pero el verdadero origen del valor es el del trabajo, y el origen de la ganancia capitalista es la parte de ese valor realizado por los obreros y no pagado por los capitalistas. La corrupción de los capitalistas y sus defensores se basa en la inmoralidad de origen al quedarse con valores creados por los trabajadores. El capitalismo formula leyes no para erradicar la explotación, sino para evitar la rapiña entre capitalistas. El capitalismo actual está en proceso de crisis terminal, porque comienza a validar la rapiña entre capitalistas. En un capitalismo regulado por sus propias leyes, el presidente Milei estaría preso, pero en el reino del capital financiero, por el contrario, sigue haciendo daño a los trabajadores y desintegrando la patria del pueblo argentino.